Buenos días, iglesia y amigos que nos siguen escuchando a través de este canal con estas breves meditaciones de la palabra del Señor. Bueno, sigue siendo nuestro deseo de seguir predicando la palabra para la edificación de la iglesia y también para poder llegar a esas almas que aún no conocen quién es Cristo verdaderamente. Así que un día más, gracias al Señor, podemos compartir. Y hoy me gustaría compartir una de mis digamos, aficiones o cosas en donde me gusta gastar tiempo. Es leyendo historia. Me gusta a veces de vez en cuando poder leer qué pasó hace años, qué pasó en la historia de España y también qué pasó en la historia de este mundo, ¿no? De ver cómo poco a poco fueron las naciones creciendo y se conquistaron. Y también hay una parte que me interesa, que he leído bastante, es la mitología griega. Como autores, por ejemplo, como Homero, contaban esos mitos, historias que normalmente no son históricas, sino que son más bien historias de mitología, que no son verdaderas al 100%. Y una de ellas es la batalla de Troya. Allí, para no aburrirles mucho, hacer un breve resumen, se presenta un gran ejército, que es el ejército griego, delante de la muralla, la gran muralla de los troyanos. El deseo de Grecia era entrar y conquistar Troya, pero se ven que sus fuerzas no son suficientes para poder entrar y penetrar hasta lo más profundo de esta ciudad y conquistarla. Allí se presentan con todo este gran ejército, muy superior a los troyanos, y se encuentran contra este muro, y embestida va y embestida viene, con los mejores soldados que habían en aquella época. Incluso se cuenta que Aquiles estuvo allí en aquella batalla, y no son capaces de poder romper aquella muralla. Era imposible romper aquella muralla. Entonces los troyanos, ya viendo que no podían penetrar la muralla, ya estaban celebrándolo. Pues bien, ante esta insuficiencia de los griegos, ellos empiezan a buscar otra idea, otra fórmula para poder conquistar. Ya que estamos aquí, tenemos que ganar, no nos podemos echar atrás. Pues viene otra nueva idea. Una nueva idea aparece por el camino, la cual era construir un caballo de madera y largarse, ¿no? Irse de sus tierras y dejar aquel caballo solo allí, que tenía un símbolo como ofrenda. Una ofrenda al pueblo troyano. Mira, no hemos podido ganarte, nos vamos y aquí tienes una ofrenda. Pues bien, el truco estaba que dentro de ese caballo de madera había unos cuantos buenos soldados griegos. Entonces los troyanos, supuestamente inducidos por alguien que colaboraba con los griegos, les dice de tomar esa ofrenda, meterla dentro de Troya y celebrar. Pues bien, cuando cae la noche, está todo el mundo ya durmiendo, empiezan a salir esos soldados de aquel caballo de madera, abren las puertas de aquella gran muralla y es así como dan señal para aquel gran ejército griego que estaba escondido entrar adentro de la ciudad y conquistar aquella ciudad y pudiera ser conquistada y Grecia ganar y los troyanos perder. Pues bien, esto nada más que es una historia mitológica que no tiene mucha veracidad, no es muy verdadera. Pero ahora, volviendo a la realidad, volviendo a la verdad de la vida, ahí estaba Pablo hablando de un tema bastante parecido con los hermanos allí en Colosas, esta carta que ha sido motivo de estudio en estos últimos devocionales. Pablo, después de haber hablado, de advertirles de las falsas doctrinas que estaban corriendo en aquel entonces y que podían estar afectando ya a esta propia congregación allí en Colosas, allí en aquellos hermanos, Pablo tiene que introducir la suficiencia de Cristo para la salvación. Cristo es el único que salva. Ahí este símil, ¿no?, de la suficiencia. No eran suficientes los griegos para romper aquellas murallas, pero verdaderamente Cristo es el único que rompe las murallas de nuestro corazón. Y allí lo que se estaba haciendo en aquellas circunstancias, en aquellos hermanos ahí en Colosas, era tener a Cristo, pero algo más, ¿no? Como esa nueva idea.
bueno, sí, Cristo sí, pero vamos a seguir con la circuncisión, por ejemplo, algunos judíos, para estar seguros, porque si no estamos circuncidados, Dios ha dicho que, pues entonces como que Cristo no era suficiente por lo que había hecho para tener la salvación. O otros, como hoy en día, ¿no? Voy a caminar largas distancias para ser salvo, ser perdonado de algo, o hacer una ofrenda aparte, o encender una vela. Cristo sí, pero vamos también a encender una vela, por si acaso. Que además de Cristo tú necesitas otra fórmula más. En el caso de algunos de estos hermanos era, bueno, sí, pero Cristo sí, pero vamos a continuar con nuestros rituales, ¿no? O iban más allá, empezando a fabricar o a hacer rituales de adoración a ídolos, empezar a adorar a los ángeles, por ejemplo, o a seres celestiales. Bueno, sí, pero también va a ser como las otros lo hacen, otras naciones hacen, vamos a estar, y así un 50% Cristo y otro 50% esta nueva fórmula para adorar, para acercarnos a Dios, pensando que Cristo no era suficiente. Hermanos, mis hermanas, podemos descansar tranquilos, en que no hay ángeles, ni figuras, ni hombres, ni acciones que podamos hacer, nada puede ser ofrecido para buscar la salvación. Únicamente Cristo, única y exclusivamente es Cristo. Él es el único que puede destruir las murallas de nuestro corazón y nos puede librar de todo ese pecado, de toda la maldad, y nos puede llevar a la presencia del Señor. Salvos solos por su obra en la cruz y su resurrección, más que suficiente. Pedro, el apóstol Pedro, también en sus primeros discursos, él lo dice así de esta manera preciosa, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por medio de Cristo, solo es Cristo quien entra en nuestro corazón y nos toca para arrepentimiento de nuestros pecados. Y esa culpa queda literalmente libre de carga. No tenemos que pagar nada más, ni buscar nada más, ni hacer nada más. Por puro amor, en Él estamos completos. Leamos entonces, mis hermanos, si me acompañan en la lectura de hoy, ya brevemente, porque no quiero ser muy largo, pero el capítulo 2 de Colosenses, después del versículo 8, en el versículo 9 vamos a leer hasta el versículo 15, por ejemplo, y así vemos qué ocurría en esa iglesia y cómo Pablo, también de una forma magistral, lleno del Espíritu Santo, puede escribir estas palabras, ¿no? Y dice, capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, podemos estar confiados de que estamos plenos en Cristo. No hay que buscar nada más, que es la cabeza de todo principado y la potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí le está diciendo, ya no hace falta estos rituales. No hace falta, porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido separados para el Señor. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Más que suficiente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermanos, mi culpa, mi pecado fue salvada por Cristo y su obra. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estas palabras son maravillosas para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que confiamos en su palabra, en ese llamado que Él nos ha dado de salvación, de arrepentimiento verdadero. Estas palabras tienen que ser exquisitas para nosotros, ¿no? De saber que Cristo solo
Solo por su gracia, solo por su amor, Él nos llamó a salvación. Y solo Él puede darnos esa reconciliación con el Señor. Por tanto, y es aquí donde viene ahora aquellas cosas que estaban ocurriendo allí en Colosas. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, ya en Cristo somos libres. No tenemos que estar con carga de, tenemos que guardar aquel día, aquel otro día, comer aquella cosa, lo otro. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. En ningún otro hay salvación, hermano. No hay solución para restaurar la relación entre los hombres y Dios, sino en Cristo. Sino en Cristo. Por eso aquí Pablo está diciendo, hermanos, ya todas estas cosas son tradiciones humanas. No busquéis lo humano, buscar a Cristo. Busquen a Cristo, no se separen, Él es suficiente para salvación. Hermanos, no hemos recibido una tradición de hombres, no hemos recibido tradición de hombres, creada por personas, sino hemos recibido a la persona, que es al Señor Jesucristo, quien rige y controla y reconcilia toda la creación, como habíamos leído al principio en el capítulo 1 de Colosenses. Él es el fundamento para el perdón de nuestros pecados. Él venció a la muerte y esta victoria se pone al alcance de quienes ponen su confianza en Él. Amigo mío, yo espero que tú puedas poner tu confianza en el Señor, que puedas ir a Cristo como el único Salvador, quien puede restaurar tu relación con el Señor y te da paz y podrás descansar en Él. Es así, porque si te fías de los hombres, si sigues a los hombres, solo vas a añadir carga a tu alma, carga a ti, y no vas a poder ser libre. Pero en Cristo realmente la batalla está ganada. Podremos entrar y romper murallas, y así Él nos dará esa gran bendición de poder ser llamado hijo de Dios. Saludos, hermanos, y buen fin de semana.